Muchísimas gracias. Es un placer poder participar del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales. Agradezco principalmente la invitación del doctor Eduardo López Román. Sinceramente, gracias a él estamos aquí. Y la invitación no solamente personal, sino también para la Universidad Nacional de Córdoba y también a quienes han permitido este encuentro en la Universidad Nacional de San Marcos. En la ponencia mía se va a referir específicamente al marco normativo actual de la inteligencia artificial en la República Argentina, un análisis macro acerca de cómo a nivel supranacional, constitucional, tanto a nivel constitucional federal como de los estados internos, se ha venido regulando o incorporando la regulación de la inteligencia artificial. La Argentina es un estado federal que a partir del año 1994 incorporó en la Constitución Federal, en el artículo 75 y 122, lo que se denomina el orden público internacional. Es ese conjunto de tratados y convenciones de derechos humanos fundamentales a los cuales le otorgó jerarquía constitucional. Esto hace que se dimensionen de otra manera cuáles son aquellos eh, documentos o instrumentos que sirven de base regulatoria en la Argentina. Entonces, nosotros ya también está citado dentro de la normativa interna, eh, es que ese orden público internacional, esos derechos humanos fundamentales, constituyen una base inderogable que informa, que le da fundamento al resto de la normativa interna. Entonces, por eso es importante también, traemos en esta ponencia algo que es muy nuevo, que es la incorporación de un artículo específico que regula cómo nuevos derechos y garantías en una constitución de un Estado interno en la Argentina, que es la provincia de Jujuy, la regulación específica de los derechos de los ciudadanos en la inteligencia artificial. Eh, Lamentablemente, a nivel regional, la Argentina integra el Mercado Común del Sur, el Mercosur. No hay una regulación específica del Mercosur, sí hay regulaciones de sus integrantes, tanto de Uruguay, Paraguay, Argentina como Brasil, pero no una regulación como bloque, como ha hecho la Unión Europea, por ejemplo. No existe un antecedente, lamentablemente, en ese sentido, que sería muy aconsejable. Pero por eso es muy importante este encuentro, ya hablar de una regulación iberoamericana sería aún más aconsejable, ¿no? Que ya vamos a ver qué son los antecedentes y especialmente la Carta Iberoamericana, ¿no? Eh, A nivel de Constitución Federal en la Argentina, vuelvo a decir, no están regulados los derechos digitales. Indudablemente, a través de una interpretación armonizante, dinámica de la Constitución, se puede extender la regulación de derechos que tienen que ver con la privacidad, la libertad de expresión, de información, de comunicación a la dimensión digital, pero no están expresamente, tampoco la Argentina dictó una carta de derechos digitales. Pero indudablemente también, ya lo vamos a ver, hay una serie de antecedentes que deben ser considerados como integrantes del marco normativo y que son de orden supranacional, ¿sí? Entre ellos, los principios de Asilomar, por ejemplo, que es un antecedente de un aporte privado, pero que han sido asimilados dentro del Estado argentino, los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial, la recomendación, las recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, esto también es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque constituye un complemento muy importante de ese orden público internacional, estas recomendaciones éticas, para no hablar simplemente de que el único marco que deberíamos considerar sería el marco ético, porque indudablemente debemos hacer una complementación entre estos derechos fundamentales y los principios éticos, y lo que ya se mencionó aquí, que es la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, que se aprobó ahora en marzo del 2023. Esto constituye, indudablemente, la base normativa sobre la cual se comienza a, ya se han presentado varios proyectos en el Congreso de la Nación y hay normativa sublegal respecto de estos principios y la regulación de la inteligencia artificial basada o en un contexto delimitado por principios éticos, de la ética del diseño, la ética de la privacidad y demás. Eh, pero es importante que nosotros analicemos lo que dice esto, ¿no? Es decir, que en la Argentina, más allá de que muchos autores sostienen que al ser una regulación
debería ser una regulación globalizada, una regulación del mercado digital globalizado, debería ser una regulación federal, indudablemente lo accede al marco federal, pero ese bloque de juridicidad constitucional que tiene la Argentina no impide a las provincias ejercer su derecho de regular y de proteger a los ciudadanos que viven en dichas provincias eh, respecto a la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, por eso citamos este antecedente, que es la nueva constitución de la provincia de Jujuy, que ha sido reformada ahora en este año, en el presente año, que en su artículo 76 específicamente habla de la inteligencia artificial y reconoce el derecho de toda persona a utilizar sistema de inteligencia artificial o no humana, y a su vez establece ya en la misma constitución una serie de principios, ¿sí? Legalidad, transparencia, responsabilidad, privacidad, protección de datos, seguridad, no discriminación, rendición de cuentas. Y algo muy importante, que es una acción que tiene una regulación procesal, y por el sistema federal argentino esa regulación procesal es de carácter interno, establece una acción de solicitud de revisión humana. Ya veremos si en la implementación será una norma administrativa o una norma de carácter procesal judicial, porque también asegura la tutela judicial efectiva en la protección de la persona frente a los sistemas de inteligencia artificial. Establece que también el Estado va a realizar una función activa de fomento, educación, capacitación, inversión para los sistemas de inteligencia artificial, y a su vez también esto, que participará el Estado en esto que estamos haciendo nosotros, el debate público sobre los desafíos éticos y jurídicos, porque esto también es importante, tanto esa base de orden público internacional, de los tratados y convenciones de derechos humanos, como los principios éticos, eso es lo que permite una regulación, una base de regulación flexible frente a un proceso tecnológico y un desarrollo tecnológico que todavía no está definido en todos sus contornos. Por eso este pedido, como los antecesores y expositores lo han dicho, de estos 6 meses de suspensión de evolución para establecer algunos límites, algunos contornos en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por eso esto es importante, lo que ya se ha resuelto en la Argentina, vuelvo a decir, a nivel constitucional, que es el objeto de esta ponencia, un análisis macro, en un estado estadual, no, en un estado interno, cosa que todavía no pasa a nivel federal, ¿no? Recordemos que en la Argentina la Constitución no se reforma desde el año 1994, ¿sí? Y también la Constitución de Jujuy establece la primacía de los derechos humanos y las libertades y garantías constitucionales en favor de las personas. Esto también es un aspecto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como dijo el doctor Rodolfo Tesone, esta necesidad de un humanismo tecnológico, la necesidad de no perder, como también dijo el profesor Federico Mayor, el humanismo, hace necesario que no se pierda la dignidad de la persona humana como eje de la regulación. Es decir, en este caso la constitución interna de la provincia de Jujuy ha regulado los derechos de la persona frente a la inteligencia artificial. No ingresó a hacer una regulación una regulación del fenómeno tecnológico. Pero vuelvo a decir, es importante en estos próximos desarrollos y de la influencia que va a tener en las normas internas, en los proyectos de reglamentación que se hagan a nivel nacional, a nivel regional, a nivel iberoamericano, tener ese eje, que es lo que se ha venido planteando a lo largo de todas las ponencias que hemos escuchado, ¿sí? La persona humana, el principio filosófico de que la dignidad de la persona humana es el eje de la regulación. Entonces, entre las conclusiones que nosotros decimos es, en la Argentina existe este bloque de juridicidad constitucional, de supremacía constitucional, que juntamente con los principios éticos demarcan cuál va a ser los lineamientos que la legislación sublegal va a establecer o debe seguir para la regulación de la inteligencia artificial.